Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como siempre me acompaña Florencia Puddington. Hola Flor, ¿cómo andamos? Hola Jam, ¿cómo estás? Bueno, acá siguiendo con nuestras lecturas, ya casi llegando a mitad de año, así que bueno, muy entusiasmada de todo lo que leímos hasta ahora. Curiosamente este año nos ha tocado mucha literatura japonesa, coreana, ¿no? Estamos muy orientalistas y hoy nos acompaña en el programa Lucía Osorio. Ella es de la cuenta de Instagram Bibliotácora, también hace muchas otras cosas al respecto y nos propuso este libro que es El crepúsculo del mundo de Werner Herzog. Y bueno, le doy la bienvenida. También le agradecemos muchísimo la participación y la oportunidad de venir a contarnos un poco su experiencia y su trayectoria con los libros. Y yo comenzaría preguntándole cómo ha sido su historia con la lectura, en qué proyectos andas, Lucía, y cómo llegaste a este libro y por qué lo propones para este capítulo. Así que bienvenida y adelante. Gracias, Sergio. Hola, ¿cómo están? María Florencia, Sergio, muchas gracias por la invitación. Un poco antes de arrancar les decía que me parece un lujo que un podcast me invite a hablar de un libro así a la carta y que me pregunten qué libro querés que leamos y lo debatimos. En cuanto a mi historia con la lectura, bueno, creo que como esto va a ser algo que seguramente a ustedes también les haya pasado, muy amante de los libros desde muy chica, me encantó leer siempre, me encantó también escribir, y un poco en la adolescencia, cuando uno tiene que empezar a pensar los rumbos vocacionales, elegí la carrera de cine, me dediqué a eso, me dedico a eso, soy cineasta y también escribo, y un poco mi carrera y mi recorrido se fueron orientando hacia ese nicho, ¿no? El del cruce entre el cine y la literatura. En el marco de este tema en el que me estoy como metiendo muy de lleno últimamente, empecé a dar unos talleres justo este año, hace poquito, en donde presento directores y directoras de cine que además escriben. Entonces me interesa encontrar en esos libros de esos cineastas alguna resonancia en su filmografía, ¿no? ¿Qué cruces tienen esas dos disciplinas que son muy distintas, pero si hay algo, si se puede sacar algo en común por el hecho de que estén hechas por las mismas personas, ¿no? En ese contexto es que elijo el libro de Herzog, El crepúsculo del mundo, porque además Herzog es un cineasta muy prolífico, tiene una carrera muy grande como cineasta, y además es un cineasta que escribió mucho. Tiene varios libros publicados, pero en particular este me interesó porque es su único libro de ficción. Entonces me parecía interesante ver qué aparecía ahí. Es fascinante de muchos aspectos, pero bueno, empiezo con Flor. Flor, ¿ibas a decir algo? Primeras impresiones. Bueno, justamente me interesa eso, porque la verdad que leí otro libro de él que se llama Del caminar sobre el hielo, pero no vi ninguna película. Así que lo conozco más como escritor y establecí mentalmente muchos lazos entre su otro libro y este, como de ciertas inclinaciones o ciertos intereses en común que se van reflejando, ¿no?, en su obra escrita. Pero me pregunto cómo será como cineasta en realidad, porque la verdad que no conozco nada realmente en ese punto, así que también está bueno ese cruce, no lo habíamos pensado. Evidentemente, como un primer punto ahí para mencionar de este autor, veo que hay un interés por el medio natural y por este desafío del cuerpo en ese medio natural. Eso me llama la atención, porque el otro libro del caminar sobre el hielo, que no es ficción, también tiene el mismo formato, como historias muy cortas, con episodios breves también, en donde cuenta una experiencia personal en la que una amiga de él está enferma y bueno, y él cruza por una serie de ciudades en Alemania para llegar a verla, con la idea de que ese trayecto o esa experiencia iba a prolongar la vida de su amiga que estaba muriendo. Así que bueno, también hay una experiencia, bueno, todavía no contamos de qué va este libro, pero hay una experiencia en donde se pone a prueba un poco la capacidad de resistencia del cuerpo y además el cuerpo ante la situación de la naturaleza, ¿no?, de la desprotección o por fuera, digamos, del medio social y del medio que para nosotros es natural, que es las casas, el hogar, la ciudad. Y de nuevo acá me encontré con una situación muy particular en ese sentido, entonces digo, bueno, qué curiosa que es esta persona que evidentemente tiene una conexión con lo natural que se sale de lo que es común, ¿no?, para nosotros. A mí, bueno, para empezar un poco a poner en contexto, vamos a hablar un poco de la trama de la novela, porque sí que empezar por ahí está interesante, ¿no? Como una persona creadora
puede atravesar diferentes formas del arte y cómo se roba recursos. Pero vamos a ver, El Crepúsculo del Mundo cuenta una historia real de un hombre japonés que se llama Hiro Onoda, que es un soldado japonés que en 1945 lo llevan a una isla en Filipinas con una misión secreta, ¿no? Un poco lo dejan como aislado de la estructura militar con la misión de destruir una especie como de aeropuerto, otra estructura y esperar a que lleguen las tropas a tomar la isla, ¿no? Y así pasa 30 años, no se entera nunca que la guerra termina y cada vez que alguien intenta como hacerlo caer en la cuenta, él siempre piensa o se pone del lugar de que es una artimaña para que él se rinda. Y el libro justo toca esos temas, obediencia, ¿no? La cuestión del deber, la cuestión de la supervivencia en lo natural. Pero antes de la trama, sí me parece interesante preguntarle a Lucía este tránsito entre formas del arte, tú que por ahí lo has consumido más, pues yo pensaba mucho en músicos que escriben, ¿no? Como Patti Smith, que de repente canta, compone y escribe una novela. Pero este señor tiene muchísimo escrito, tiene muchísimo dirigido, dirige óperas, o sea, y acá vemos una novela claramente muy cinematográfica, muy visual, ¿no? Tiene mucha descripción del paisaje, de la forma. No sé, Lucía, si tú ves también como cineasta esa corrosión entre el cine a la hora de escribir una obra que, si bien es de ficción, porque en tanto detalle no pudo haber contado el otro hombre, pero ¿cómo sientes tú ese tránsito entre un arte y el otro en esta novela en específico? Bueno, a mí hay algo que me gusta mucho de Herzog, que es que él se presenta a sí mismo como poeta, no como cineasta ni como escritor. Él dice que es un poeta y que de alguna manera va encontrando el formato que mejor se adecua a lo que él quiere decir. Entonces la pregunta es qué quiere decir Herzog, porque Claro. si uno se pone a ver sus películas y a leer sus libros, hay un patrón, hay algo que se mantiene más allá del lenguaje que elija usar, digamos, que puede ser el audiovisual o puede ser la palabra, o la música, ¿no? Porque es verdad que también dirige ópera y teatro. En el caso de esta novela, escribió hace no tantos años, porque se publicó en el 2006, si no me equivoco, o sea que lo agarra Herzog como en una etapa de madurez. Otra pregunta que uno podría hacerse es por qué no hizo la película, ¿no? ¿Por qué no filmó un documental sobre este personaje, siendo que su profesión principal es la del cineasta, ¿no? Y él dice que es una historia que él conoce hace más de 20 años, que la estuvo como trabajando y cultivando todo este tiempo y la está cosechando ahora, ¿no? Como formato libro, porque él cree que en este caso la literatura le iba a permitir transmitir mejor lo que él quería decir. Si nosotros pensamos en películas de Herzog, sobre todo las más conocidas, que son Fitzcarraldo o Aguirre, La ira de Dios, también encontramos personajes que por algún motivo llevan a cabo una tarea titánica, casi imposible. En el caso de Fitzcarraldo, por ejemplo, es un fanático de la ópera que se obsesiona con construir un teatro en el medio de la selva amazónica y para eso tiene que atravesar un río y una selva imposible, y sin embargo él va con el barco e incluso hace que el barco remonte una montaña y la atraviese de una forma caótica y, bueno, magnánima. Y en este caso no tenemos a un personaje quizás obsesionado con la guerra, pero sí un personaje convencido de que su tarea y su identidad depende de que él esté ahí. Entonces hay algo de esos personajes obsesionados, o más bien casi religiosamente seguros de sus objetivos, que para mí le interesa mucho a Herzog, como si ahí, en ese misterio, ¿no?, del por qué están ahí, por qué hacen eso, hubiera para Herzog una explicación de lo que es la verdad. La esencia del ser humano está ahí, en esa conexión con lo Sí. que lo apasiona. Hay una captura, la soledad muy interesante en la novela, ¿no? Vemos que este soldado Onoda se queda como en la selva. Al principio empiezan como un grupito de 5 sobreviviendo, luego uno empiezan a morir, ¿no? En diferentes circunstancias. Y yo me preguntaría también cómo este formato se asimila a otros, por ejemplo, El Náufrago, por ejemplo, la novela Robinson Crusoe, que es esta cuestión de la humanidad contra la naturaleza. Porque un poco lo comentábamos con Flor, en un punto la novela se convierte es como en su necesidad de que su vida cesa y de que todo lo externo es una amenaza, ¿no? Hasta el punto en el que el hermano empieza a hablar por un micrófono y él hasta duda de eso, ¿no? O sea, la condición humana es un personaje, es como una situación muy
muy bien expresada, creo, en la narración. Y también la otra cosa que por ahí es muy interesante es que el pibe sí existió, o sea, es una persona real y uno puede complementar su información y su biografía con un montón de otras formas. Hay documentales, hay entrevistas. El pibe se vino después a vivir a Brasil. O sea, ¿cuál es el desafío de lanzar como un producto cultural de una persona viva que después sigue reproduciendo formas? Porque acá creo que lo más interesante y que leí un poco investigando es que Onoda, si bien es percibido como un héroe de guerra por mantener su posición, también es un soldado que en esos 29 años mató a un montón de los que él consideraba sus enemigos en tiempos de no guerra, pero para él todavía estaban en guerra, ¿no? ¿Cómo esa contradicción puede supervivir y cómo nosotros a Onoda, que es el soldado, no lo percibimos como un enemigo, como una persona cruel, sino como un hombre en un estado de supervivencia, ¿no? No sé ustedes cómo percibieron, si determinarían que es un antihéroe, que es un villano, que es una persona con honores por sobrevivir tanto, ¿no? ¿Cómo conciben esa ambivalencia en el personaje? A mí en ese sentido me impresionó un poco el tono con el que recoge esa historia Herzog, porque la Sí. verdad que daba para el humor, para la parodia, para el ridículo, casi. Este personaje, de hecho, es una historia más o menos conocida. Yo la conocía, no sabía que Herzog se había interesado por eso, pero la historia nos llegó, o sea, ha quedado ahí, ¿no? Reverberando. Yo la verdad que no conocía en profundidad la historia y además yo lo emparentaba con el Quijote, porque la verdad que la estructura de la historia, pero lo que pasa es que en el Quijote sí hay una mirada humorística sobre este personaje que se ensimisma con la idea de ser caballero, aunque no tiene tradición de caballero, no tiene, digamos, no tiene nada, ¿no? Es un hidalgo justamente, que es el último elemento de la nobleza, y bueno, él se convence a sí mismo y convence a los demás, que eso es algo que también pasa acá, que es curioso, que no es él solo, sino que hay tres personas más que lo siguen en esta batalla contra no sabemos qué, ¿no? Contra por ahí, contra el presente mismo. Creo que ese es un tema también, o la condición del país, en qué se convirtió Japón. Hay también ahí como un rechazo a aceptar una verdad, ¿no? Pareciera también, podría ser por lo menos una interpretación posible. Eso es lo que pasa con esta novela, que Herzog nos da una lectura posible del personaje que se sale de la mirada por ahí occidentalista clásica, que va hacia el absurdo, al ridículo, ¿no? A la humorada, y que lo pone a él o nos ofrece otra mirada posible para este personaje, que tiene más que ver con entender la necesidad de, como decíamos, ¿no? De construir una identidad en relación a un objetivo y de defender los valores o las creencias personales, más allá de que la realidad te esté diciendo otras cosas, ¿no? Que es lo que le pasa al personaje también. Totalmente. De hecho, bueno, hay uno de sus primeros documentales, porque también se caracterizó por ser un gran director de documentales, después de hacer Fitzcarraldo, que fue una película de un presupuesto ridículo y absurdo, donde los productores empezaron a sospechar que Herzog no era del todo confiable para presupuestar una película, porque de hecho el rodaje fue magnánimo, así como el objetivo de su personaje, ¿no? O sea, se salió por los aires la cuestión, no solo de presupuesto, de tiempo, fue toda una locura. De hecho, hay un libro de Herzog, que es el diario de este rodaje de Fitzcarraldo, que se llama Conquista de lo Inútil. Es más un diario de locura, ¿no? De la locura que fue eso y de cómo su mente le jugaba algunas malas pasadas y la relación con los demás. A partir de ahí se tuvo que dedicar un poco porque le interesaba, pero otro poco porque no tenía presupuesto para seguir haciendo ese tipo de películas, a formatos más documentales donde era él con su voz en off, un objeto que le interesaba, ¿no? Pero en sus primeras películas ya se puede detectar algo similar a lo que sucede en esta novela. Es una película que se llama La Soufrière, es un corto, de hecho, dura 20 y pico de minutos. Es un joven Herzog que va con un equipo reducido de rodaje a una isla del Caribe donde se anuncia la explosión de un volcán, la Soufrière, así se llamaba el volcán, que iba a detonar la isla, por ende toda la población estaba en riesgo, entonces se evacúa a toda la población. Por ende la isla queda absolutamente sola, desolada y abandonada hasta que esta explosión se ejecute, ¿no?
Lo que sucede es que Herzog se entera que hay un campesino que decidió quedarse igual en la isla, entonces él viaja con su equipo a visitar la isla y a conocer a este campesino, con el volcán ahí en su inminente explosión, lejos, ¿no? O sea, él también pone un poco su vida en peligro, él es un poco también estos personajes. Hay algo de autobiográfico también en todos estos personajes, ¿no? Como hacer sus películas es en algún punto una tarea titánica. La cuestión es que cuando llega encuentra no solo uno, sino 3 campesinos, y lo único que puede hacer es preguntarles por qué. Y la respuesta es porque yo pertenezco acá y si me tengo que morir, me tengo que morir. ¿No? Como si la muerte no fuera de hecho algo que sea un problema para estas personas. Y yo creo que Herzog un poco se fascina por esto, ¿no? Por los personajes a los cuales la muerte no es un impedimento para hacer. Sí. Y de hecho después el volcán nunca explota. O sea, él quería contar una historia épica, ¿no? De personas que se sacrifican y al final ni siquiera se sacrifican. Simplemente fue un error. Nunca explotó ese volcán. Hay una frase de una crítica que se llama Rebecca Ronfeld sobre Herzog, que me parece buenísima para definir lo que sucede en sus películas, que es los personajes de Herzog fracasan tan fanáticamente que su propia obstinación es su logro, ¿no? Como ahí es donde ellos tienen éxito, en fracasar. Es tal la forma de fracasar rotundamente que es un éxito, porque ahí de algún modo se descubre algo nuevo, que es la verdad. ¿Era verdad que iba a explotar? ¿Eso era lo importante o la verdad era esta gente que decidió quedarse a toda costa, ¿no? Como el proyecto ¿viste? Es como la hazaña de lo imposible llevada a la materialidad o el extremo de la posibilidad humana, porque claro, esto acá se muestra muy bien y también me llama mucho la atención cómo va narrando el cambio de contexto mundial, ¿no? O sea, estamos siguiendo a Onoda, pero él tira mucha información aledaña, o sea, no es que estamos solamente siguiendo al personaje y no conocemos nada más. Tiene también una sobrevolación de un narrador medio omnisciente que va tirando pautas que a uno lo hacen sorprenderse cada vez más de que el pibe está encerrado en su isla durante 30 años, ¿no? Y hay una parte que me pareció a mí muy conmovedora cuando ellos encuentran un chicle pegado en alguna parte, ¿no? Y que ellos se preguntan, ¿qué será el chicle? Porque para ellos es la imagen del estadounidense mascando chicle. Y ahí como que hay un planteo de, pero esos estadounidenses comen chicle también, o sea, ¿qué hacen? Porque su voz es más gruesa, porque parece que fueran como personas no normales, ¿no? Entonces ahí lo define como, esos estadounidenses son en realidad como todos nosotros, son como parte del mundo, ¿no? Y ahí se encuentra como en este contraste de cómo antes, por ejemplo, cuando empieza la guerra, la información sobre el otro es limitada, ¿no? Y luego que estaban acá más o menos en la guerra de Vietnam, donde ya los estadounidenses andan, como viste, muy metidos en muchas partes de Asia, empieza a desdibujarse la frontera al menos ideológica o conceptual y el otro está ahí, ¿no? El americano está ahí, el filipino está ahí, pero él sigue como en el tiempo, ¿no? 20 años atrás. A mí ese tipo de contraste me parece loquísimo, sobre todo porque después, según lo que leí, Onoda, cuando vuelve otra vez como a la civilización, a la modernidad, se decepciona muchísimo de Japón, se decepciona porque se volvió una sociedad capitalista, se decepciona por la forma en que terminó la guerra, porque él siempre... También hay partes en donde dice, no, seguramente estamos ganando, ¿no? Encuentran una radio y oyen una competencia de caballos y dicen, no, pues si allá están haciendo carreras de caballos, que va ganando, ¿no? Esa cuestión de volver a un mundo en el que lo que él defiende no solamente fue destruido, sino que fue también humillado por todo el momento del emperador Hirohito, lo rompe, ¿no? Lo rompe tanto que se va a Brasil. Eso me parece muy diciente y es parte de la no ficción del libro. Del final, cuando el tono se vuelve más como cronista, como reportaje, ¿no? Como un testimonio, porque Herzog lo cuenta en primera persona, esa primera parte cuando dice cómo llegó al hombre y esa última de cómo devino su relación con él. Esa mezcla de formatos a mí me parece muy atractiva y me parece muy de artista, como viste, medio que le gusta estar en todas. Bueno, primero para eso hay que recordar que antes de la guerra Japón era un imperio. Entonces, claro, obvio que te vas a decepcionar si después de todo ese sacrificio que hiciste te enterás que se redujo el territorio, bueno, que ocupás que ni siquiera hay ejército, bueno, todo eso. Después que es interesante también con respecto a la parte de no ficción,
cómo también pone ante nosotros todo el desarrollo técnico, todo el desarrollo, toda la evolución de la humanidad desde los años 45 hasta los 70, ¿no? Que por ahí uno tampoco lo tiene tan presente, ¿no? No solo en armamentos, que ellos ven aviones y dicen, che, estos aviones, ¿cómo mejoraron? Hasta las cuestiones de las publicaciones, las revistas que se encuentran en la calle, las golosinas, bueno, y los satélites, ¿no? Al final que hasta incluso Onoda tiene como bastante perspicacia para entender todos esos avances e interpretar qué son y para qué están. Bueno, ahí por ahí se le escapa la mente, ¿no? Y ahí también me pareció tan Quijote eso de reconstruir con esas pistas, construir una historia nueva. Bueno, Sí. esto debe ser para la guerra, para vigilar, yo qué sé, ¿no? Toda la Esa historia. necesidad de encontrar la razón, ¿no? De encontrar el sentido. ¿Cómo vuela el Sí, avión? Vuela de esta manera, ¿viste? Esa cosa claro. de sentirse con certeza. Tal cual. Y de construir sobre la realidad de una ficción que encaje con su narrativa. Porque al final, igual que con el Quijote, lo que pasa es que él adecua las pistas que tiene a la narrativa que ya, vamos, no hay nada que pueda romper con esa historia que él ya se programó, que ya se planteó. Y después también estaba bueno este cruce con la naturaleza que hace todo el tiempo. ¿Vieron? Como que Herzog nos cuenta en paralelo lo que hace la humanidad y cómo el tiempo corre de una manera distinta para los elementos de la naturaleza, que tienen un andar mucho más lento. Me pareció lindo también eso, como un lindo gesto, también pensando que se está retratando un elemento de la cultura japonesa para la cual la naturaleza tiene un lugar tan importante, ¿no? Entonces, hacer ese vaivén entre, mirá todo lo acelerado, todo lo que está pasando en la humanidad, la tecnología, la guerra, otra guerra, otra guerra, otra guerra, ese estallido de hechos, como desde el otro lado, o como contracara, hormiguitas llevando una hoja, ¿no? Como este Sí, sí. ritmo sosegado, que genera como un efecto, porque hay un contraste ahí muy claro, ¿no? De ritmos y en la narración misma se detiene cuando de repente se pone poético y nos describe el fluir de una corriente del río, ¿no? O los peces circulando. Eso me pareció también ahí, lo veo como poeta, digamos, o sea, se percibe ese efecto también. Sí, totalmente. Eso también se puede observar en muchas de sus películas, ¿no? Momentos en donde él se pone más expositivo, más explicativo de la cuestión, como más objetivo, podríamos decir, y otros momentos en donde la imagen se permite una observación más poética de ese entorno que él está tratando de retratar, ya sea ficción o documental. Por eso también me interesa Herzog como figura de poeta, porque él no entiende la ficción como algo menos verdadero que el documental. Esa diferenciación entre géneros, si bien hay una cuestión formal, ¿no?, que diferencia al documental de la ficción, no lo vea a una o a la otra más cercano a lo real por ser ficción o por ser documental. Eso me interesa mucho. Y un dato curioso en relación a la naturaleza, ya que la mencionaba María Florencia, es que, y también con esta novela, ¿no?, que Herzog nació en Múnich, plena Segunda Guerra. O sea, hay algo ahí también que resuena con el personaje de Hiro Onoda, porque Herzog nace en ese contexto y enseguida con la familia se autoexilian a las montañas, abandonan la ciudad y pasan el resto de la guerra en un contexto alejado del conflicto, en un contexto de absoluta naturaleza. Herzog se cría en un contexto muy natural y recién a los 12 años vuelven a la ciudad. Entonces, en algún punto él creció en un contexto natural y además creció alejado de la guerra. Si bien estaba en Alemania, como que la guerra le pasó de costado, como que la vio Sí. de lejos en algún punto. Y como hay algo también de Hiro Onoda, que es el soldado definitivo que no vive la guerra. Lo que vive él no es la guerra, es otra experiencia, es otra cosa totalmente diferente. Y tiene varios personajes así, ¿no? Como dislocados del centro, ¿no? Como personajes que por algún motivo ven de lejos la situación que ellos desean o añoran. Sí, y aparte la cuestión de la naturaleza, bueno, yo me lo imagino mucho en cuestiones gráficas, la humedad, ¿viste? O sea, hay como una cuestión de la dificultad de sobrevivir en ese ambiente tan hostil, porque en un punto se vuelven ladrones de granado o de arroz, pero ahí lo subsana diciendo que solamente se afanan tanto 2 pacas de arroz porque más le parece como una... A mí esa línea moral, esa ambigüedad entre el deber de soldado y
como que está a un pasito de la delincuencia, ¿no? Pero siempre la narración nos encuentra ese ángulo en el que podemos justificar a Onoda porque él está en su misión, o sea, él no sale de su misión y todos los medios son válidos para que él continúe con la cosa que le encomendaron, con el deber. Pero después está todo eso, ¿no? Todo eso de la atmósfera delincuencial, diría yo, porque también hay un punto en el que son cuatro y uno de los chicos japoneses también que integra el grupo, medio que es un inútil, medio que se rezaga, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, pero nos deshacemos de este pibe, nos va a retrasar, ¿no? Hay también una condición de las relaciones humanas muy interesante que se ve en varios momentos. Hablo de la convivencia. En un punto, sospechan de dos y a uno no lo tocan y es como, ¿por qué a este no? Y de los otros dos sí, ¿no? Teniendo Onoda como el jefe, como una convivencia de 29 años, es como un matrimonio, es como una cosa de amigos y eternidad. Eso de la relación entre ellos cuatro también va pasando y atravesando momentos muy locos y muy interesantes. No sé ustedes cómo leyeron los otros personajes que están como ahí también siempre, ¿no? Para mí son como grandes, son como Sancho Panza. O sea, es increíble cómo lo acompañan en esa misión absurda hasta el final y casi que como que no está permitido. Ahí por ahí entra la mirada japonesa sobre las autoridades, como si no, desde arriba no se habilita otra posibilidad, entonces hay que seguir por este camino, que es un poco también lo que se cuestiona de ese momento final de la guerra en Japón. Mandar gente que no sabía pilotar aviones a estrellarse y bueno, si no está habilitada la rendición, nadie se va a negar a eso. Entonces, bueno, morimos en la nuestra, ¿no? Ese código. Para mí también es muy simpático el tema de cómo la comunidad filipina absorbe a este hombre como extravagante y ahí también tengo que me siento forzada a volver a mencionar al Quijote, porque hay una parte en donde medio que pareciera como que le siguen un poco el juego, ¿no? Porque ya todo el mundo les cae como un poco simpático desde la narrativa de Herzog, ¿no? Pero como que dicen, bueno, casi que hay una cierta simpatía por este hombre extravagante que está ahí perdido y que cada tanto aparece y les dispara. Podría decirse que es respeto, ¿no? Hay algo que ese personaje hizo que lo eleva por sobre la moral, que decía también Sergio, ¿no? Como la evaluación moral, si está bien o si está mal, quizás queda chico a este personaje, ¿no? Sí. O en general a cualquier personaje de Herzog. Yo creo que ese es un componente muy filosófico que plantea siempre en sus obras, ya sea escritas o filmadas, porque siempre detrás está esto de, bueno, más allá de lo que está bien y lo que está mal, ¿qué podemos rescatar de este personaje que merezca un respeto que exceda esta pregunta, ¿no? Sí, es que son muchas las facetas que tiene el personaje, ¿no? También en un punto él cuenta su historia previo a ser soldado y él decía que se había ido para China con su hermano, había hecho muchísimo dinero, era la primera persona en el país que había manejado un auto de lujo de una marca específica, ¿no? Y cómo el ejército lo reencontró con la tradición japonesa que vemos y un poco lo hemos explorado también acá en varias novelas, lo fuerte, fundamental y esencial que es para los personajes japoneses, porque cómo hablar de una cultura que no se conoce, ¿no? Esa necesidad del honor, por ejemplo, esa cuestión con la palabra, con la virtud per se, ¿no? Y este es un rebelde porque tiene mucho Noda, digamos, era un rebelde antes, un pibe como más desenfocado, luego se convierte en esta cuestión súper leal a su imperio, pero también es un soldado que fracasa porque las dos misiones que lo mandan a hacer no las puede llegar a cumplir, ¿viste? O sea, él también se siente que lo único que le pidieron, ¿viste? Lo que te pedimos que hagas, no es capaz de hacerlo, ¿no? Y luego se convierte en el líder nato de su equipo, ¿no? Es como un personaje que a mí, y para ir terminando un poco, planteo la idea de que encuentra en esa misión que se vuelve un poco ridícula el sentido de su vida, ¿no? Y se aferra a eso como parte esencial de su propia forma de ser, de su huella en el mundo, sin saber todo lo que está pasando, que básicamente es él en una tarea súper sencilla, para el mundo es una cuestión ya anecdótica, legendaria y tremendamente exuberante, ¿no? Sí, aparte hay algo que Herzog detesta, que es el psicoanálisis, o sea, él no puede con eso, porque yo creo que lo que a él le interesa justamente de estos personajes, que es este por qué hacen lo que hacen, es justamente no explicarlo, que quede en el carácter del misterio, ¿no? Como si fuera ese el misterio humano, ¿no? Bueno, ahí hay un misterio que queremos conocer y que
que para él es una picardía intentar descular, porque bueno, eso es lo que pretende hacer el psicoanálisis, ¿no? Empezar a descular eso y en tratar de entender por qué las cosas son como Sí, son. o llevar al espacio de lo normal, ¿no? De lo entre comillas normal. Exactamente. Exactamente, entonces yo creo que el carácter extraordinario de estos personajes es lo que a él le interesa no explicar, y en todo caso creo que su obra está dedicada a simplemente retratarlos y a mostrar en todo caso su mirada sobre esos personajes o sobre esas historias. Mirarlo también, porque hay mucho de admiración Admirarlo, en lo que uno cuenta. respetarlo, totalmente. Bueno, de hecho el libro empieza con la anécdota, ¿no? De que a Herzog le dicen si quiere conocer al emperador de Japón, y él dice como no le interesa, y cuando le preguntan entonces quién más podría llegar a querer conocer, menciona a Hironoda, ¿no? Es muy clara la línea que él tiene siempre en lo que busca. Sí, su interés artístico también, el foco de su interés artístico está en esta locura, no locura, ¿no? Totalmente. Así que sí, creo que Herzog, si hay algo que podríamos conectar en toda su obra, es esta búsqueda por el misterio de determinadas decisiones que toman algunos personajes que se ha topado él como personajes reales o personajes ficticios que él construyó, porque en este caso obviamente está basado en un hecho real, pero no deja de ser su interpretación sobre lo que habló con esa charla a la cual nunca accederemos entre Hironoda y Herzog, y de la cual yo creo que él pudo también representarse a sí mismo, ¿no? Como algo autobiográfico que le permite también contar su experiencia, por ejemplo, en esa selva, en ese rodaje de Fitzcarraldo. Claro. Sí, de hecho en un momento lo hace explícito eso, ¿no? Dice, yo pude conectar con él porque yo le conté que yo trabajé en la selva, como en condiciones similares. Para mí, bueno, para cerrar, por ahí un comentario sobre esto de el corrimiento entre el límite entre la realidad y la ficción, que está también puesto en la novela. Por ejemplo, en un momento en donde dice, creo que casi al comienzo, menciona esto de, bueno, ¿quién le pone el nombre a las guerras? ¿O quién dice cuando una guerra ya terminó? Si hay otro conflicto que es inmediatamente posterior, y casi que, ¿por qué no podría nombrarse como que es el mismo conflicto? Y me parece que ahí también hay una intención de, bueno, de mirarlo desde los ojos de Onoda también. Se explica que donde está en esa isla, él ve todo el tiempo aviones estadounidenses, y entonces, bueno, ese es uno de los indicios que él considera que marcan que el enemigo sigue ahí, ¿no? Sigue alrededor. Y bueno, y efectivamente esto se debe a que vino después la guerra de Vietnam, la guerra con Corea, entonces podría tranquilamente ser una cuestión de nomenclaturas, ¿no? Y decirse que, bueno, que el conflicto sigue ahí y que él es parte un poco de esa, o interviniendo indirectamente, ¿no? Sí, muy interesante eso. Y bueno, Lucía, un poco para terminar, si nos puede recomendar de Herzog algunas peliculitas para entrarle un poco al hombre desde otro lugar ese día, y después tus proyectos personales, cómo te encontramos en las redes sociales, en qué andas un poco, si nos puedes contar, maravilloso. Dale, sí, me encanta. Películas que les recomiendo de Herzog. Bueno, Fitzcarraldo es su obra maestra, o sea, esa es la película que tienen que ver sí o sí, si les interesó este libro, porque es espectacular. Les recomiendo mucho también La Soufrière, este documental cortito que mencioné antes. Otro documental que se llama Grizzly Man, que es la historia es un documental también de un hombre que está obsesionado con los osos pardos, al punto que se va a vivir con ellos y muere, digamos, no sé si lo come un oso o lo mata un oso, no me acuerdo cómo, pero el tipo logra su objetivo, ¿no? Después también les recomiendo mucho Aguirre, La ira de Dios, que es su primera ficción conocida, donde también por primera vez trabaja con un actor que es Klaus Kinski, que es como su actor fetiche, que también aparece en Fitzcarraldo y en algunas películas más adelante, y que también ese vínculo dio otra película mucho más tarde, que es Mi enemigo íntimo. Es un documental sobre la relación entre él y Kinski, que fue tortuosa, pero que dio grandes obras, ¿no? El personaje de Kinski es espectacular, porque era un actor que estaba loco y que a esa locura a Herzog le venía muy bien para los personajes que él necesitaba encarnar. Y después también hay una más reciente, que es La caverna de los sueños olvidados, que es un documental sobre unas cavernas a las cuales se puede acceder hace unos años atrás por un desprendimiento que hay de la montaña, que casualmente deja la posibilidad de poder ingresar a ver las primeras pinturas rupestres. Entonces, descubriendo ese mundo en donde lo que parecía ser solamente trazos aleatorios y
esporádicos de una civilización, por llamarla de alguna manera, primigenia, resulta tener un gran contenido de cultura y tradición alucinantes. Así que esa película también es súper recomendable. Del caminar sobre el hielo, que es muy distinto a este porque es un diario y es como mucho menos narrativo en algún punto, es más observacional. Y La conquista de lo inútil, que es el diario de rodaje de Fitzcarraldo. En relación a tus proyectos, ¿querés comentarnos algo? ¿Tenés ganas de compartir algo? ¿Cómo te encontramos? ¿En redes Muy sociales, en bueno, proyectos y demás? En redes sociales mi cuenta es Bibliotácora. Ahí es donde siempre estoy como más conectada con las redes, donde cuento lo que voy leyendo, proyectos personales, etc. El año pasado publiqué mi primera novela que se llama Los fantasmas les tienen miedo a los perros, por Hexágono Editoras, así que ese es mi libro si lo quieren leer. Y ahora este año empecé a dar este taller de cineastas que escriben, así que si les interesa el tema, estén atentos que seguramente mes a mes voy a ir publicando el director elegido. El primero fue Herzog, el que estoy dando ahora es Almodóvar, y hay muchos más que se vienen para el resto del año. Pues bueno, Lucía, miles de gracias por el espacio y la generosidad de compartir con nosotros un ratito hablando de libros. Y bueno, ya saben, a todos ustedes, Contratapas Podcast en Spotify, YouTube, Raspos e Isbos, y nos vemos en la próxima lectura, Flor.